Buenas tardes. El día de hoy, 27 de noviembre del 2023, presentaremos nuestro producto integrador de aprendizaje de la materia de bioética personalista. Los integrantes son Hernández Salinas, Itzel Montserrat, Juárez García Fátima, Negrete de León Luis Bernardo, Ramos Niño Roberto Daniel, Rodríguez Peña y Aldair, Vargas López Astrid, Vázquez Flores Fernando Daniel. Fernández Rodrigo, el retrato de una realidad, narración. Fernando esperaba impaciente que entrara el doctor Hernández. No podía evitar la emoción y la ansiedad que proceden a una ecografía, aun cuando no era su primer, sino su segundo embarazo. A su lado, Rodrigo seguía de pie. Solo habían pasado unos minutos desde que la enfermera los había hecho pasar. Pero para Fernanda la espera siempre era eterna, y más aún cuando se encontraba en la camilla recostada con esas batas tan características que no cierran en la espalda y que dejan la extraña sensación de estar expuesta al mundo. Había sufrido un par de episodios de hemorragia a las 6 semanas, razón por la cual habían dejado en reposo y con tratamiento hasta hoy que se cumplía la semana número 12 de gestación. Se abrió la puerta de la consulta y al ver la sonrisa del doctor, Fernanda de inmediato respiró más tranquila. Rodrigo, muy compuesto, le extendió la mano y ambos se saludaron cordialmente. Fernanda no dejaba de sonreír. La maternidad la cautivaba con todos sus matices, los kilos de más, los vómitos matutinos, su cuerpo moldeándose para dar forma a una nueva vida, incluso el gel helado que cubría ahora su vientre. Pero algo andaba mal. El doctor llevaba demasiado rato meditabundo y en silencio, y al escudriñar su rostro no pudo evitar descubrir cierta desazón. Rodrigo pareció notar algo parecido. Doctor, ¿ocurre algo? Un poco sobresaltado respondió. La verdad es que la imagen revela una discordancia entre el tamaño del embrión y la edad gestacional. O sea, lo que quiero decir es que el porte de su hijo no es el que debería para esta etapa del embarazo. Sin embargo, no es nada por lo que alarmarse de sobremanera. Significa que estaremos más pendientes y haremos un par de estudios, ¿les parece? Claro, doctor, lo que usted estime conveniente. Entre las semanas siguientes se demostró una placenta normal, con ovarios quísticos y hormonas elevadísimas. Esto último produjo en Fernanda un aumento en la producción de hormonas tiroideas circulantes. La espera hasta la semana 16 pareció eterna, y aunque Fernanda se sentía mejor, su esperanza de que no hubiese problemas se hacía cada vez más fuerte. Sin embargo, el hallazgo ecográfico de una anomalía en el cráneo era indicador de una posible alteración cromosómica. Ambos aceptaron continuar el estudio de modo que se realizó y confirmaron el problema para todas las células analizadas. El doctor Hernández le explicó detalladamente que lo que mostraban los análisis era un feto incompatible con la vida y que cuando naciera podría no mostrar alteración física considerable, pero el problema radicaba en que tendría un retraso severo en el crecimiento y una vez producido el parto, sería capaz de vivir más de un minuto. Pero ni siquiera una hora. No, le pido un día, no solo horas. No, me temo que no. Fernanda, incrédula, miraba fijamente su adorno. Rodrigo, de pie a su lado, tenía una mano apoyada sobre su cabeza y la otra sobre su hombro. Todo era pena y desconcierto. Para Fernanda esto era irreal. No podría ser. ¿Cómo? Si ella sentía todo, ¿cómo no se dio cuenta?
Luego de un rato en el que el doctor les dio cierto espacio para asimilar el primer golpe, Rodrigo lo miró y agregó: Doctor, ¿qué sugiere? La verdad es que existe la posibilidad de que continuando el embarazo se ponga en riesgo a Fernanda. Interrumpiéndolo con cierto temblor en la voz, Rodrigo preguntó: ¿Cómo, doctor? ¿Riesgo? ¿Qué clase de riesgo? En estos casos, la madre puede sufrir una preeclampsia y posterior eclampsia, que en términos concretos son crisis hipertensivas que hasta pueden llegar a ser mortales para la madre. Ambos palidecieron. Fernanda no dejaba de mirar hacia su vientre. O sea, doctor, lo que usted sugiere es que terminemos con el embarazo. Pero si yo me siento bien, no he tenido ningún problema, no he tenido dolores de cabeza, nada de nada. No podría estar mejor. Fernanda, puede que no se haya manifestado aún, pero continuar en este estado puede llevarme a una crisis hipertensiva en la que las posibilidades de revertirla son bastante bajas. Yo sé que es muy difícil de enfrentar todo de una vez, la noticia del embarazo con un feto enfermo y el riesgo para tu salud, pero entiende que como médico tengo el deber de explicarle directamente cómo son las cosas. Se fueron de la consulta en un estado de automatismo total, y en su casa se sentaron a almorzar, la muerte ocupando el tercer asiento, como un invisible y silencioso convidado de piedra al que ninguno quería nombrar por miedo a que de un momento a otro se materializaba. Masticaban la comida con lentitud, como si los movimientos rítmicos hicieran más tolerable la tarea y dejaran espacio para que la mente se ocupara en otras cosas. Decidieron entre ambos hablarlo con sus padres y amigos. Necesitaban consejo y exteriorizar aquellos temores que no se permitían decir. El aborto les pareció a todos la respuesta más lógica, pero la sensación de tener un corazón de plomo no se aliviaba en ninguno de los dos padres. Finalmente, asumieron el riesgo de esperar, bajo vigilancia médica muy cercana, sin plantearse la posibilidad de interrumpir el embarazo si no había ya una preeclampsia establecida. Eso ocurrió a las 21 semanas de gestación, con alza de presión arterial y proteinura elevada. La indicación de interrumpir el embarazo ya no admitía discusión, lo que ellos comprendieron y con dificultad aceptaron. Hospitalizada hace un par de horas. El momento había llegado y una vez más la realidad los golpeaba de manera implacable. Sonrieron cansadamente. El proceso había sido largo y mentalmente agotador, aún sabiendo que no había otro escenario posible, y a pesar de estar tranquilos con la decisión, no podía dejar de sentir una pena infinita. Antonia nació con una microcesárea, con 320 gramos. Fue bautizada por su padre, vestida, tomada y acariciada por Fernanda y Rodrigo, y falleció a los pocos minutos de vida. Fue velada y sepultada al otro día por sus padres, hermana y familiares cercanos. Con pena, pero en paz, expresaron después que su hija será siempre parte de sus vidas. Análisis biótico. Principios de defensa de la vida física. Los principales principios generales del derecho son los enunciados normativos más generales que, a pesar de no haber sido integrados formalmente en los ordenamientos jurídicos particulares, recogen de manera abstracta el contenido de un grupo de ellos. Principio de totalidad. Se da cuando el doctor le sugiere que terminen con el embarazo, ya que la madre puede sufrir una preeclampsia y posterior eclampsia, que son crisis hipertensivas que hasta pueden llegar a ser mortales para ella. Principio de libertad y responsabilidad. El principio de libertad y responsabilidad, al tomar la decisión de abortar el feto,
después de consultarlo con sus familiares y amigos, ya que se sabía que no iba a sobrevivir más de unos pocos minutos al nacer, ya que de esta forma producían también un bien, ya que el nacimiento del feto podía llegar a ser mortal para la madre. Principio de corporeidad. Este se da cuando Fernanda esperaba impacientemente que entrara el doctor Hernández, pues no podía evitar la emoción y la ansiedad que procede a una ecografía, aun cuando no era su primer sino segundo embarazo, pues como se dice en el texto, Fernanda ya sabía por experiencia cómo se siente un embarazo. Ese es el principio de corporeidad, la experiencia de uno mismo. Principio de la justicia. El principio de la justicia se ve aplicado al momento en el que el doctor aceptó la decisión de los padres de continuar con el embarazo. Principio de autonomía. El principio de autonomía se ha aplicado cuando tomaron la decisión de, entre ambos, hablarlo con sus padres y amigos, ya que necesitaban consejo y exteriorizar aquellos temores que no se podían decir. Conclusión. En conclusión, podemos ver que el siguiente texto se presenta una situación demasiado triste, ya que ellos tuvieron la pérdida de su hija, que si bien no es la primera que tienen, aún así se habían encariñado con el bebé. Respetamos que ellos hayan decidido abortar o no al bebé, así como el hecho de que ellos hayan preguntado con sus amigos y familiares, ya que es una decisión difícil de tomar. Otra cosa importante de recalcar es la sinceridad del doctor por decirles el riesgo que podían tener y respetar la decisión que tomaron. Así como tuvieron sus altas y bajas, vemos la importancia de que todos estén unidos en un momento tan difícil. Esto fue todo por nuestra parte. Ha sido el día y pues buenos días.